Bienvenidos a esta materia de gestión de personal 1. El tema a estudiar en esta ocasión es técnicas de selección de personal. A manera de introducción, las técnicas de selección de personal son métodos que se ocupan para elegir a la persona idónea o a la persona más adecuada para ocupar una plaza vacante que hay en una empresa. Existen estas 5 técnicas de selección de personal. Vamos a estudiar cada una de ellas. Vamos a estudiar algo acerca de la entrevista. Vamos a saber qué son las pruebas de conocimientos. Igual haremos un estudio de pruebas psicométricas. Hablaremos de las pruebas de personalidad y finalmente de las técnicas de simulación. En cuanto a la entrevista, se dice que es la técnica más utilizada por las empresas y esta debe ser conducida de manera muy hábil, debe ser tratada de forma eficiente para poder conseguir los resultados, para poder conseguir la información que la empresa necesita acerca de un candidato. Generalmente, una entrevista puede ser realizada por el gerente de recursos humanos, también puede ser realizada por el gerente de línea, puede ser realizada por ambos y el objetivo es poder confirmar la información que el candidato a una vacante da acerca de su persona, de sus características, de sus cualidades, así como observar y apreciar el comportamiento que tiene el aspirante a una vacante ante determinadas situaciones específicas que son importantes para desempeñar el cargo de trabajo. Una entrevista consta de estas 3 etapas. Una etapa que es preparación y ambientación antes de realizar la entrevista, la etapa del desarrollo de la entrevista y finalmente, pues cuando termina la entrevista, hay que evaluar al candidato. En cuanto a la preparación, se puede decir que hay que preparar anticipadamente la entrevista para cubrir los objetivos específicos que se buscan, para pensar la forma de llevar la entrevista, poder lograr los objetivos y hay que hacer una lectura preliminar de la hoja de vida del candidato que aspira a una plaza vacante. Por su parte, la ambientación tiene como objetivo poder superar y neutralizar cualquier interferencia que se pueda dar mientras se desarrolla la entrevista. La ambientación se da en 2 aspectos. La parte física, que se refiere al lugar donde se va a realizar la entrevista. Este lugar debe estar alejado de ruidos, debe ser un lugar cómodo, debe evitarse que exista la presencia de otras personas. En fin, el lugar físico no debe permitir distractores entre el entrevistador y el entrevistado. Por su parte, el aspecto psicológico se recomienda que se forme una atmósfera amena, que haya un trato cordial, que no existan presiones de tiempo, tampoco coacciones, ni se deben permitir imposiciones, ni del entrevistador ni del entrevistado. Cualquiera de estas situaciones que falte en el aspecto psicológico, obviamente podrán ocasionar incomodidad y distracción.
y la entrevista pues no dará los resultados de información que se esperan. Cuando la entrevista ya se esté desarrollando, se deben cuidar aspectos como el contenido de esa entrevista, es decir, el conjunto de toda la información que el aspirante a un puesto da acerca de sí mismo en su hoja de vida. Entonces, con la entrevista se debe buscar la manera de comprobar esta información. Por otra parte, el comportamiento del candidato debe de ser observado, apreciado y evaluado para identificar que tiene características deseables de cómo debe reaccionar ante determinadas situaciones específicas. Se debe poner mucha atención en la forma de pensar, la forma de actuar, de sentir, de responder sus preguntas, la asertividad con la que responde. También se deben detectar grados de agresividad si la persona lo manifiesta. También se deben conocer qué son sus motivaciones y cuáles son sus ambiciones en la vida. Todos estos aspectos son muy importantes porque debemos pensar cuando la persona ya esté dentro de la empresa desempeñando un cargo de trabajo, y todos estos aspectos van a determinar la calidad del desempeño en su trabajo. Ahora bien, cuando se termina la entrevista y que el candidato pues ya abandonó la zona donde fue entrevistado, puede ser que se le mande a una sala de espera o puede ser que se retire de la empresa. Entonces, inmediatamente el entrevistador comienza a evaluar al candidato. Si tomó apuntes durante la entrevista, debe relacionar esos apuntes con la información de alguna guía que haya utilizado para desarrollar la entrevista. Aquí menciona en esta diapositiva que si usó una hoja de comprobación, entonces la información de la hoja de comprobación debe ser verificada, complementada con apuntes que haya tomado el entrevistador y finalmente se podrá tomar una decisión pertinente en relación al candidato. Puede ser que después de la entrevista surja la conclusión de que fue rechazado o aceptado. O también se puede definir cuál es la posición de ese candidato en relación a otros candidatos que están en el proceso de selección. Las pruebas de conocimientos. Estas son pruebas que realizan los candidatos reclutados para poder evaluar cuál es su nivel de conocimientos, qué habilidades tienen para poder desempeñar eficientemente el puesto de trabajo al que aspiran. Es necesario conocer qué estudios tiene esta persona, qué tipo de capacitaciones ha recibido, dónde o en qué áreas ha realizado prácticas, etcétera. En fin, las pruebas de conocimiento lo que buscan es poder estudiar, poder indagar cuál es el grado de conocimiento profesional o conocimientos técnicos que tiene el candidato y que exige el cargo de trabajo. En cuanto a las pruebas psicométricas, estas son pruebas, son evaluaciones que se le hacen a las personas para conocer el desarrollo mental que tienen o que han alcanzado, para conocer cuáles son sus aptitudes y habilidades. Y la idea es poder apreciar cuál será su desempeño futuro en el puesto de trabajo, cuál es el nivel de eficiencia que podría alcanzar esa persona en el cargo de trabajo. Las pruebas psicométricas se basan en dos aspectos
muy importantes. En el punto A pueden ver ustedes la validez, que se refiere a la capacidad que tienen las pruebas psicométricas para poder pronosticar acertadamente las variables que se quieren medir en el candidato al puesto de trabajo. Y en el punto B pueden ver ustedes que dice precisión, es decir, la capacidad que tenga la prueba psicométrica para mostrar los resultados semejantes al ser aplicado varias veces y de distintas maneras a una misma persona. En cuanto a las pruebas de personalidad, estas evaluaciones son muy útiles porque permiten analizar los rasgos de la personalidad de una persona. Y estos rasgos vienen en el sentido de dos variables. Por un lado, el carácter de la persona, que se refiere a rasgos de personalidad que se han venido formando en la persona a través del medio ambiente que lo rodeó mientras se desarrolló. Y por otro lado, la variable del temperamento. Esto se refiere a rasgos de personalidad que son heredados genéticamente. Es decir, el carácter se aprende viendo a las personas que nos rodean en el ambiente donde crecemos y el temperamento se trae de nacimiento, es heredado genéticamente. Estas pruebas estudian aspectos de la personalidad como el equilibrio emocional que goza una persona, cuál es el nivel de frustración que puede tolerar una persona, desea conocer si tiene intereses y cuáles son sus motivaciones y también, importante, conocer si viene arrastrando traumas por situaciones que se le han presentado en la vida. Con las pruebas de personalidad es necesario contar con el apoyo de un psicólogo para su interpretación y para dar un resultado final. En cuanto a las técnicas de simulación, son pruebas a las que se someten los candidatos a una plaza vacante, pruebas en las cuales se les somete a dramatizaciones. Dramatizaciones que representan un contexto lo más cercano posible a la realidad. Se mete a la persona a este contexto de la dramatización y se analiza y estudia cómo reacciona, cómo se comporta para poder tener una apreciación de cómo es esta persona ante determinadas situaciones. Las empresas utilizan técnicas de simulación conjugadas con otras técnicas de las que ya hemos hablado anteriormente. Normalmente las técnicas de simulación se aplican a personas que van a ocupar puestos donde tienen que interrelacionarse con otras personas. Por ejemplo, hay puestos de trabajo en ventas, puestos de trabajo en atención al cliente, puestos de trabajo en supervisión también. Y a estos candidatos que van para puestos de este tipo, se les pide que actúen como si están atendiendo determinado problema. A las personas de venta se les dice, necesito que me venda este cuaderno, esta libreta, para ver cómo se desenvuelve, para ver el lenguaje que ocupa, el lenguaje no verbal, para ver cómo se comporta. Igual a las personas que van a atender a los clientes
En atención al cliente se les ponen pruebas de simulación para ver cómo maneja determinadas situaciones. Cuando se realizan técnicas de simulación, se recomienda la participación de un psicólogo en conjunto con la participación del gerente de recursos humanos y, si es posible, contar también con la presencia del gerente de línea para que se logre establecer un resultado de la técnica de simulación que ha realizado un candidato o los candidatos a las plazas vacantes que tiene la empresa. Gracias por su atención a esta clase.